Qué bendición nuevamente, amados hermanos y amigos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Damos gracias a nuestro buen Dios y Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y al glorioso, poderoso y maravilloso Espíritu Santo, que nuevamente nos conceden la bendición de llegar hasta ustedes con un mensaje de Dios para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Un saludo muy cordial a usted, amado hermano, hermana, amado amigo y amiga, a toda la teleaudiencia, en el amor de nuestro buen Dios. Les damos un cordial saludo, un fuerte abrazo. Cada uno de ustedes ha sido motivo de nuestras oraciones diarias para que la iglesia del Señor esté preparada para ese momento glorioso del arrebatamiento, así como también a nuestros amados hermanos que se han apartado del Señor puedan volver a Él, porque aún la mano del Señor no se ha acortado para salvar. La sangre de Cristo aún tiene el poder y la eficacia para limpiar y lavar todo pecado, así como también a nuestros amados amigos. No importa cuál sea su religión, necesitas a Jesús. Necesitas un encuentro real, un encuentro personal con nuestro glorioso y bendito Jesús. Ese es el propósito de este programa. Así que, nuevamente un cordial saludo y vamos a dar inicio a esta programación con palabras de oración. Por favor, únase conmigo y hablemos con nuestro buen Dios y Padre. Señor, que estás en tu gloria, una vez más, Padre bueno, venimos a ti en el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has concedido la vida. Has derramado de tu amor sobre nuestras vidas, Señor. Cada mañana, como dice tu siervo, son nuevas tus misericordias. Cada día, cada tarde, cada anochecer son oportunidades que tú nos das para acercarnos más a ti, para afirmar nuestros corazones en tus caminos, bendito Dios, para doblegar nuestra voluntad bajo tu voluntad, Señor. Gracias también por cada uno de nuestros amigos televidentes que aún no te han conocido, pero que hoy abren las puertas de su hogar a esta programación, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que hables a sus corazones, que te reveles a sus vidas, Señor, porque el Evangelio no se hereda de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, Señor, sino que el Evangelio es una revelación tuya, una obra gloriosa de tu Espíritu Santo, Señor, así como te revelaste a nuestras vidas, Padre. Te rogamos que te reveles a ellos, Señor, que tu Espíritu Santo los alumbre, los ilumine, así como aquel día, aquella tarde, aquella noche, cuando tú nos alcanzaste, Señor. Bendice a nuestros amigos, a nuestros familiares que aún no te han conocido, Señor, y que pronto puedan venir a ti con un corazón sincero, con un genuino arrepentimiento que solamente tú lo puedes producir en sus corazones, Padre. Te rogamos por nuestros amados hermanos que se han apartado de ti. Señor, en el nombre de Jesús, no hay ser humano más infeliz sobre esta tierra que aquel hombre, que aquella mujer que un día te conocieron, Señor, y que por circunstancias que tú conoces se han apartado de ti.
extiéndeles tu mano de amor, tu gracia bendita sea revelada una vez más a sus vidas, Padre, y que tú puedas levantarlos en esta hora, Señor, por obra de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra. Bendito Dios, te rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toca al enfermo, liberta al cautivo, Señor, sana toda enfermedad, toda dolencia en el cuerpo, en el alma, en la mente, Señor. Reprendemos el poder de toda enfermedad sobre esos cuerpos. Reprendemos el poder de la depresión, de la ansiedad, de la esquizofrenia, de la paranoia, Señor, que son enfermedades en la mente o el alma, por las cuales también Cristo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, y ahora hay poder, hay libertad, hay salud en los méritos y en la eficacia de esa preciosa sangre, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gracias, Padre, lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levántate, amado amigo, levántate, hermano, que te habías alejado del Señor. Levántate, esta es tu hora. Este es el momento en que el Señor ha vuelto a llegar a tu vida, a tu corazón, a tu hogar y a tu familia. Damos gloria al Señor, bendecimos su poderoso y maravilloso nombre. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a continuar, mis amados hermanos y amigos, con respecto a la importancia de la oración. Vamos a seguir recalcando este tema que se ha descuidado, esta parte tan indispensable, o debería de ser indispensable, insustituible en tu vida, amado hermano, en tu vida, amada iglesia. Así que sigamos considerando el tema de la oración. Es un tema extenso, hay cientos, si no miles de versículos en la palabra de Dios que nos hablan del tema, de la importancia, de la necesidad, de la urgencia de estar inmersos, sumergidos en una vida de oración. Bendito el nombre del Señor. Si tú naciste de nuevo, me comprendes. Si tú has conocido realmente al Señor, sabes perfectamente que no debes pasar un solo día sin orar a tu Padre, sin encerrarte y hablar con Él, con Cristo el Señor, con la ayuda de su Santo Espíritu. Aleluya. Sigamos entonces, por favor, enfocándonos con respecto al tema de la importancia de la oración. Hay algunos aspectos que el Espíritu Santo dejó escritos en la palabra que a veces los pasamos desapercibidamente, así a la ligera. Corremos leyendo que no le prestamos atención a algunos detalles que nos dan luz respecto a la vida del Señor Jesucristo, por ejemplo, nuestro Señor y también nuestro modelo a seguir mientras vivamos en esta tierra. Para ello, quiero invitarles a que abran su Biblia, los que así puedan hacerlo, en el Evangelio de Lucas. Volvemos a leer Evangelio de Lucas, capítulo 3, por favor, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Luego nos pasamos al capítulo 4, vamos a leer los primeros 2 versículos y nos pasamos a los versículos 13 al 15 del capítulo 4 de Lucas. Por favor, preste mucha atención a esta bendita palabra. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús
fue bautizado. Y orando, aleluya, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Note la belleza, la riqueza del amor de Dios a través de estas palabras. Y quiero recordarte que estas palabras no se aplican o no se aplicaron única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo cuando se bautizó y cuando oró, sometiendo su vida como un siervo al Padre. Descendió el Espíritu Santo. Cuando Él oró, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo y se escuchó la voz del Padre. Aleluya. Esto es motivante. Si necesitas un incentivo para orar, he aquí la palabra del Señor. Y se escuchó y vino una voz del cielo que decía: Tú, y eso es para ti, amado hermano, aleluya, tú eres mi Hijo amado. Solo nota, siente el amor de Dios. En ti tengo complacencia. Esta palabra se aplica a ti, amado hermano y hermana, cuando mostramos obediencia al Señor, siguiendo sus mandatos, siguiendo su palabra. En este caso, una vida de oración le produce al Señor, una vida de obediencia le produce al Señor gozo, complacencia, satisfacción, digamos así, al verte que tú te encierras a orar, a doblar tus rodillas, a clamar y a gemir. Bendito sea su santo nombre. Pero pasemos al capítulo 4, siempre de Lucas. Jesús, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. La semana pasada dijimos que cuando hay obediencia, cuando hay sumisión a la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, amando esta palabra, obedeciendo, humillando nuestra vida, nuestro corazón en oración, lo que hace el Señor es llenarnos con su Santo Espíritu, bautizarnos con su Santo Espíritu. ¿No te has preguntado tú, amado hermano, amigo, si el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, sin ninguna contaminación con el mundo, con el pecado, con la maldad, sin engaño en su boca, el hombre, el ser humano perfecto, el único perfecto que ha habitado sobre la faz de la tierra, siendo el Hijo de Dios, necesitó de una vida de oración. Tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Aquí lo dice Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Cuando llevamos una vida de oración, clamamos, buscamos, amamos la palabra, el Espíritu Santo nos llena. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Cuando lo llena, pues lo lleva a una búsqueda de Dios, a una vida de oración, a una vida no superficial de oración, no esa oración de 2-3 minutos cuando te levantas corriendo porque ya es tarde y tienes que llegar al trabajo, a la empresa o al estudio. No, un momento, un tiempo
que apartamos para estar a solas con Dios, hablando, orando, gimiendo, clamando, rogando. Eso es la oración, aparte de adorarle, bendecir su nombre. Aleluya. El Espíritu Santo, cuando está llenando, cuando ha llenado la vida del cristiano, lo impulsa a una vida de búsqueda de Dios a través de la oración, a una vida de sometimiento a la voluntad de Dios. Esos son los detalles que tenemos que ir notando y aprender de ellos, extraer ese alimento espiritual de esta palabra para que tu vida, para que mi vida vaya creciendo, como dice la palabra. Nuestra vida, la senda del justo, tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la vida de oración, en este crecimiento espiritual, ese desarrollo, esa madurez, la vamos a ir notando, la vamos a ir percibiendo, experimentando y disfrutando a la medida en que la oración va cobrando, va tomando lugar, va ocupando más de nuestra vida y de nuestro tiempo diariamente. Aleluya. Fue lleno, el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán, donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. La carne es la que nos trata de impulsar al mundo, al pecado, a los placeres, pero el Espíritu nos lleva al desierto, a apartarnos de este mundo, nos lleva a un tiempo de oración, a una vida de sometimiento, de obediencia a Dios, a una vida apartada de este mundo, en donde tenemos que llevar un tiempo con mucho rigor, con mucha disciplina, renunciando a los placeres, renunciando a las comodidades que el mundo nos da, renunciando incluso a las comodidades del evangelio moderno, donde no se motiva a la oración, al ayuno, a la vigilia, a la búsqueda de Dios, sino volver a esa vida antigua, aleluya, a esa senda antigua. Veamos el ejemplo del Señor. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Muchos de nosotros solo buscamos placeres, vacaciones, descansos, disfrutar la vida. Es la filosofía del mundo y ahí va mucho cristiano arrastrado. Pero díganme, ¿quién aparta un tiempo diario, un tiempo para estar con Dios? 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto le dedicamos a la oración? Veamos al Señor, 40 días al desierto a orar, ayunando. Bendito sea el nombre del Señor. 40 días, no comió nada en aquellos días. Dice la palabra, y era tentado, aún así era tentado por el diablo. Pasados los cuales tuvo hambre, y comenzó la tentación del diablo contra el Señor Jesús, tratando de sacarlo de la voluntad del Padre. Y ese es el trabajo del enemigo contra la iglesia, tratando de apartarnos de una vida de obediencia, de una vida de oración, porque sabe perfectamente el enemigo que así como con Jesús, cuando el Espíritu Santo te llena, te impulsa a la vida de oración. Y es en esa vida de oración donde el Señor te va formando, donde el Señor te va llenando, donde el Señor te está dotando de su poder para que tú y yo seamos siervos eficaces en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que el enemigo se va a empeñar y se ha empeñado y lo seguirá haciendo, con tal de que la iglesia deje de orar. Y si ya dejó de orar, con tal de que la iglesia no se levante a orar. Pero, amada iglesia del Señor, hoy más que nunca debemos volver a la vida de oración. Veamos otros detalles que nos da el Espíritu Santo por la palabra, siempre en el capítulo 4 de Lucas. Versículos 13 al 15. Y cuando el diablo
hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y nota esto, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo fue el regreso de Jesús? ¿Cómo volvió después de haber sido bautizado, después de haber sido lleno por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo lleva al desierto 40 días. Y aquí la bendita palabra del Señor nos está indicando lo que también el Señor desea con nuestras vidas, lo que el Señor desea para cada uno de sus hijos. Volvió Jesús en el poder del Espíritu. Eso es lo que nos falta como iglesia, el poder de ese fuego glorioso del Espíritu Santo, el poder para vencer el pecado, el poder para vencer al mundo, el poder para someter nuestros deseos malvados y pecaminosos. Solo nos vienen por el Espíritu Santo mientras nos sometemos a una vida de oración. Vino Jesús, volvió Jesús en el poder del Espíritu, listo, preparado para dar comienzo a su glorioso ministerio. Iglesia del Señor, el llamado de Dios para servirle no es exclusivamente del pastor, del diácono, del anciano. No, el propósito de Dios es usar la vida de cada creyente. Bendito sea su nombre. Pero nos volvemos creyentes, cristianos de banca o de silla, no nos involucramos, no deseamos servir a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida está vacía, no hay ese poder, no está esa llenura del Espíritu Santo. Volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y bajo ese poder, dice aquí la palabra, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por ellos. Un ministerio riquísimo, lleno del poder, lleno de la gracia, lleno de la unción del Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo. Un ministerio eficaz, predicando, enseñando, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, resucitando muertos, como también lo narra en el Espíritu Santo en Hechos 10:38, donde dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí podemos decir, se resume el fruto, la eficacia, la efectividad del ministerio poderoso del Señor Jesucristo. Y todo lo que el Señor Jesús hizo durante su ministerio terrenal, lo hizo bajo el poder, con el poder del Espíritu Santo, como hombre, como humano, como siervo, dándonos así ejemplo de que nuestra vida puede y debe ser una vida productiva, una vida eficaz. Bendito sea su santo nombre. Pero esto será imposible a menos que nos volvamos a la vida de oración. Bendito sea su nombre. Lo hemos dicho en los programas anteriores. El Señor Jesucristo nos da aquí el Espíritu Santo en la palabra, que comenzó su ministerio orando. Ya lo vimos, saliendo de las aguas del bautismo oró, y ahí da comienzo a su ministerio, y finaliza su ministerio terrenal en la cruz orando. Dice siempre en Lucas, vamos a leer en el capítulo 23 para que veas que todo esto está en la palabra del Señor. Gloria sea
al nombre del Señor. Lucas capítulo 23, versículo 46. El Señor Jesús, segundos o minutos antes de morir, entonces Jesús, dice la palabra, clamando a gran voz. Hay momentos en que tú puedes orar en silencio, ni siquiera mover tus labios, solo con la mente y el corazón, hablando con Dios. Hay situaciones en las cuales oramos hablando normalmente, como hablar con un amigo, con un hermano, pero hay situaciones en donde oramos a gran voz, clamando, gimiendo, llorando muchas veces. Y el Señor Jesús en la cruz, dice, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Finalizó su ministerio terrenal orando. Aquí una pregunta del Espíritu Santo: ¿en qué lugar está la oración en nuestras vidas? En tu vida, amado hermano y hermana. ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestras vidas? Definitivamente, si no oramos, somos religiosos nada más. Porque la oración muestra nuestra total dependencia de Dios. La oración manifiesta que estamos en una estrecha relación con nuestro buen Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando hemos dejado de orar, estamos agonizando espiritualmente. Cuando hemos dejado de orar, nuestra vida espiritual se va marchitando, se va secando a los ojos de Dios. Podemos ser incluso buenos predicadores, si es que llegáramos a hacerlo. Podemos ser buenos músicos, buenos cantantes, buenos expositores, pero sin una vida de oración, todo eso es pura apariencia. Ya no tocamos el corazón de Dios, ya no llegamos al corazón del oyente, porque nuestra vida de oración se secó, se marchitó. Y espiritualmente el cristiano que deja de orar comienza a morir. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro buen Dios y Padre. ¿Sabes algo? En Efesios capítulo 5, vamos a buscar ahí en la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 5. Quiero que meditemos unos minutos en sus primeros 2 versículos. Dice así: sed pues imitadores de Dios. Pon mucha atención a esta palabra que el Espíritu Santo nos está hablando. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estamos hablando del ejemplo de vida, de oración, de sometimiento a la voluntad del Padre, de su dependencia. Jesús no dio un paso siquiera, ni siquiera 1 milímetro fuera de la voluntad del Padre. Porque todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo en el momento en que lo hizo y lo dijo, lo hizo bajo la perfecta voluntad de su Padre. Y dice la Escritura que el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Aleluya. Como siervo de Dios estuvo ese tiempo sobre la tierra. Y aquí dice la palabra que ahora usted y yo tenemos que ser imitadores de esa vida, imitadores de esa conducta, imitadores, gloria a su nombre, de esa calidad de vida
de nuestro Señor. Sed, pues, dice la palabra, imitadores de Dios, otra vez, como hijos amados. Aleluya. En cualquier parte que tú abras la Biblia, el amor de Dios fluye. En cualquier momento en que tú deseas abrir la palabra del Señor, el amor de Dios brota. Aleluya. Dice acá, sed pues imitadores de Dios. Esto significa que tú y yo, amada iglesia, debemos andar como Él anduvo. Debemos hacer con amor la obra de Dios, lo que el Señor en sus planes y propósitos, la función que nos ha asignado, bendito su nombre, pero para que esa obra, que ese trabajo, que ese ministerio se pueda desarrollar efectivamente para la gloria del Señor, tenemos que ser imitadores del Señor Jesucristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor. Otra vez la palabra amor. Como también Cristo nos amó. Aleluya. Si te das cuenta, esto es como una fuente de amor que está brotando a tu vida. Aleluya. Como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y por amor se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, lo menos que podemos hacer, pueblo de Dios, es entregarnos también nosotros a Él. A eso es a lo que el Espíritu de Dios nos está incentivando, nos está hablando y nos está conduciendo por la palabra, que debemos aprender a imitar la vida de nuestro Dios, la vida de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y en esta ocasión lo hemos estado enfocando a la vida de oración. Aleluya. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué percibo yo? ¿Qué percibes tú de esta palabra, amado hermano y hermana? Que el Señor nos está llamando a una comunión íntima. Está llamando a su pueblo. Está llamando a sus escogidos, a sus amados. Aleluya, a su amada iglesia, a su amada novia. A buscarle en oración, bendito su nombre, en una relación de intimidad espiritual con el Señor, así como Él dice, se entregó a sí mismo por nosotros, que espera que tú y yo también nos entreguemos a Él. Señor, aquí está mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Señor, aquí está todo mi ser, pero eso no lo podemos hacer sino dentro de la vida de oración. Aleluya. La oración nos lleva a la santidad. La oración nos lleva a la consagración. Bendito el nombre del Señor. Así como también Cristo nos amó y se entregó. ¿Cómo demostró su amor? Se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces tenemos que corresponder a ese amor, a esa entrega, a ese sacrificio del Señor, que se entregó a sí mismo por la iglesia, por nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando la iglesia se sumerge a la vida de oración, cuando el cristiano se sumerge, cuando la familia se une para sumergirse a la vida de oración, eso es entrega, eso es consagración, eso es un sacrificio a Dios en olor fragante. La Biblia lo dice en Apocalipsis, que las oraciones del Señor, las oraciones del pueblo, suben a la presencia del Señor, aleluya, como un sacrificio de olor fragante. Y sabes algo, en el cielo guardan tus oraciones, en el cielo escuchan tus oraciones. Dice Apocalipsis que hay una copa de oro llena de incienso, que son
las oraciones de los santos. Nota cómo el Señor ve la oración, cómo el Señor valora tus oraciones, las oraciones, la vida de oración de su iglesia, de su pueblo. Por eso es que el enemigo ataca básicamente tu vida de oración, porque si logra derribar tu vida de oración, hace que rompas tu comunión con el Señor, pero que el Señor lo reprenda. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Quisiera que leyéramos Filipenses. Ya lo mencioné hace un momento, pero quiero leerlo para que tú corrobores conmigo. Filipenses, capítulo 2. Aleluya. Abre tu Biblia, por favor. Vamos a leer del versículo 5 al 8. Escucha bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el motivo de nuestra vida, el centro de nuestra adoración. Que haya en nosotros, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, un sentir, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? Jesús, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo Dios, el creador del cielo y de la tierra. Jesús, el creador de todo el universo, el creador de todo lo visible e invisible, sean tronos, sean dominios. Jesús lo creó, aleluya. La palabra de Dios, el verbo de Dios, aleluya. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él no vino como un rey para que lo sirviéramos. Él vino a servir, aleluya, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. Cristo ha existido por toda la eternidad, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo, pero tomó forma humana, nació por el vientre de una mujer santa llamada María, bendito el nombre del Señor. María, la madre de Jesús, el ser humano que vino a dar su vida por nosotros. Se hizo semejante, se hizo humano, se hizo semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, bendito su nombre. Pero nota conmigo que se despojó siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios. No tomó eso, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, servidor. Él vino a servir. ¿Y cuántos cristianos no están en las iglesias solo queriendo que la gente les sirva a ellos? Veamos el ejemplo del Señor, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La humillación del Señor como ser humano, como siervo, tiene varios aspectos.
Pero uno de esos aspectos es lo que estamos meditando, la oración. Se humilló de tal manera que él se apartaba a orar. Él clamaba al Señor, su Padre, noche, de día, de madrugada. Una vida humillada a la voluntad del Padre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y eso es lo que nos falta como iglesia: obediencia al Señor, obediencia a este santo libro, obediencia a su palabra, obediencia a su mandato. El Señor dice: orad sin cesar, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración debe saturar la vida de la iglesia, pero somos desobedientes. Tenemos a la oración descuidada, abandonada, empolvada en algún rincón de nuestro corazón. Pero el Señor nos da el ejemplo, que tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediencia hasta el final es lo que el Señor espera de su iglesia. ¿Cómo está nuestra vida de oración? O ya solo oramos los 2-3 minutos al comienzo del culto, otros 2 minutos al final del culto. La gente sale corriendo en un total desorden, en una total irreverencia a la presencia de Dios o a la palabra que se expuso, y vuelve a su vida normal como que nada ha pasado. ¿Lo has observado conmigo? Sí, así estamos viviendo, triste y lamentablemente. Pero no te asombres, porque la palabra del Señor dice que la iglesia de estos tiempos es una iglesia tibia, es una iglesia indefinida, indeterminada. No se define a vivir para el Señor en obediencia, en sometimiento, pero tampoco se va al mundo. Quiere tener ambas cosas en sus manos. Hace una mezcla de lo caliente, del fervor de Dios con lo frío, y es una iglesia tibia que el Señor le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es serio. Así que, pueblo de Dios, clamemos a Él. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Sabes qué dice en la carta de Juan? La primera carta de Juan. Gloria al Señor, alaba al Señor conmigo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aleluya. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y hemos visto que el Señor Jesús, una de sus prioridades indispensables era la vida de oración. Así que si tú y yo decimos que estamos en Él, que permanecemos en Él, ¿cómo está el termómetro de nuestra vida de oración? ¿Cuántos grados de temperatura marca el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones? ¿Cómo está nuestra temperatura espiritual en cuanto a la comunión con Dios, en cuanto a la oración, a una vida de devoción, de búsqueda, de clamor, de sometimiento a su santa y bendita voluntad? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gloria sea el nombre del Señor. Para ir ya finalizando, tenemos aún unos minutos. Quisiera que veamos así rápidamente en el libro de los Proverbios, capítulo 8. Por favor, Proverbios 8. Son incentivos, son motivos que el Espíritu Santo de Dios nos da por la palabra para que retomemos nuestra vida de oración si la hemos descuidado, si la hemos abandonado, y si estamos orando, para que podamos acrecentar, aumentar nuestra vida de oración. Proverbios 8:17
dice la palabra del Señor, está hablando el Señor Jesucristo, la sabiduría de Dios. Cada vez que en el libro de Proverbios tú leas la sabiduría, dice esto, la sabiduría se está refiriendo a Jesucristo, la sabiduría de Dios. ¿Y qué dice Proverbios 8:17? Yo amo. Otra vez el amor de Dios, aleluya. No sé si lo has percibido, no sé si lo estás sintiendo. Yo amo, dice el Señor, a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Algunos se preguntan, bueno, ¿cuál es el horario de la oración? ¿Cuál es el horario más adecuado para la oración? Cuando uno escudriña la palabra del Señor, ve que muchos siervos de Dios y en muchas partes de la palabra del Señor se fomenta la oración en un horario temprano, antes de levantarnos a trabajar, antes de hablar con cualquier otra persona. Primero hablemos con nuestro Dios, primero hablemos con nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos un día próspero, un día de bendición, un día saturado del amor de Dios, porque dice la palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Otra versión dice, los que madrugando me buscan. El apóstol Santiago dice, o ignoráis, dice, que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Hay una persona de Dios aquí en la tierra, con la iglesia, con el pueblo, con los hijos de Dios, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Santiago dice, que nos anhela celosamente. Un anhelo es un deseo profundo, un anhelo es un deseo fuerte, ferviente, que el Espíritu quiere comunión contigo, pueblo. Y el Señor dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Oh, qué invitación para venir a la presencia del Señor por medio de la oración. Siempre el mismo capítulo 8 de Proverbios sigue diciendo el Señor Jesús, versículo 31 dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Hay un deleite en la comunión con Dios, y ese deleite lo hemos perdido. Por eso no nos gusta orar. Podemos hacer cualquier cosa, tenemos tiempo para cualquier otra ocupación menos para orar. Pero en la oración hay un deleite. El primero que se deleita es el Señor. Dice, me regocijo, dice. ¿Qué es el regocijo? Es un gozo profundo. El Señor también tiene emociones, así como tú y yo. Se entristece, se enoja, pero también se goza, se regocija. Y cuando tú y yo venimos a Él con un corazón humillado, con un corazón sediento, con un corazón hambriento de su presencia, dice el Señor, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias, dice el Señor, mis delicias son con los hijos de los hombres. El Señor se deleita cuando te ve, que te postras, que te arrodillas. El Señor se deleita más que escuchar tu voz, escucha tu corazón, escucha tu amor, recibe tu alabanza por medio de la oración. Y mis delicias, dice el Señor, son con los hijos de los hombres. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Sabes qué dice en el libro de Job? Estas son palabras del Señor, amada iglesia, amado pueblo del Señor. Capítulo 8 de Job. Solo voy a leer por cuestión de tiempo.
Job capítulo 8, versículo 5 al 7. Escucha esta palabra, es para tu vida. El Espíritu Santo te está dando esta palabra. Si tú, dice el Señor, si tú de mañana buscares a Dios, de mañana. Pero repito, estamos tan atareados, estamos tan cansados, fatigados, muertos de cansancio por tanto afán, por tanto trabajo, que nos levantamos más corriendo que otra cosa para salir a otra jornada de trabajo, y así día a día, mes a mes, año tras año, estamos muriendo. Pero el Señor dice por su palabra, si tú, esto es para cada uno de nosotros, si tú de mañana buscares a Dios, eso es oración, y rogares al Todopoderoso, una oración de ruego, rogar al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Qué preciosa palabra del Señor, pero hay que buscar, hay que rogar, bendito sea el nombre del Señor. Hoy la gente está tan afanada en el materialismo, pero la palabra del Señor dice que Él te quiere hacer próspero, pero tienes y tenemos que ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida. Debe ser el número uno en nuestras prioridades de cada día, porque Él es Dios, Él es el Señor y Él merece estar en el centro de nuestra vida, en el trono de nuestro corazón. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, eso solo por la sangre de Jesús, eso solo los hijos de Dios por su fe en Jesucristo. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. La oración. Hemos abandonado la oración. Ya no nos engañemos. ¿Sabes, iglesia? Y con esto concluyo. Dice el Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dije hace unos momentos, hace unos instantes, cuánto cristiano no hay que tiene una gran y asombrosa habilidad en cuanto a la música, en cuanto al canto. Otros tienen una capacidad intelectual para predicar, una preparación excelente de su bosquejo, de sus manuales, para dar un mensaje. Pero en el fondo, si no hay oración, si no hay una estrecha comunión con Dios, todo es pura apariencia. Palabras huecas, palabras vacías, palabras vanas, que no va a producir fruto en la vida del pueblo del Señor. Pero el Señor Jesucristo nuevamente nos ha hablado y nos llama y nos invita para que vengamos a Él de mañana, de madrugada. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un momento adecuado para que volvamos a Él en oración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces, solo hasta entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré
su tierra. Sanidad, sanidad, sanidad es lo que necesita la humanidad. Sanidad en el alma, sanidad en el cuerpo, sanidad en nuestro espíritu. Y solo Dios puede hacerlo. Entonces dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Quizás no te has ido al mundo, quizás no estás pecando escandalosamente, pero si le hemos dado la espalda al Señor, si ya no estamos orando, ya no estamos clamando, eso también es un pecado que el Señor quiere, puede y desea perdonarnos, porque le está hablando a su pueblo, no le está hablando al inconverso para que ore, porque la oración del inconverso, la oración del brujo, la oración del hechicero, la oración del idólatra es abominación a los ojos de Dios, lo dice este libro santo. Pero la oración de su pueblo es su delicia, es su deleite. Te vuelve ahora en amistad con Él, dice el Espíritu Santo. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias nuevamente por tu bendita y poderosa palabra que nos has enviado, Señor. Hemos orado, tú lo sabes, y lo seguiremos haciendo para la gloria de tu nombre, con la ayuda, con el poder, con la fortaleza de tu Espíritu Santo, por nuestra teleaudiencia, Señor. Bendice a aquellos hermanos, aquellas familias que se han reportado, Señor, y a quienes no lo han hecho, Señor, pero tú los conoces, aquellos que con humildad han dicho, Dios me ha hablado por la palabra, Dios me ha bendecido por la palabra, Dios me ha restaurado por la palabra. Señor, sigue bendiciendo las vidas, sigue fortaleciendo los corazones, Padre. Derrama sobre tu pueblo un espíritu de oración, derrama sobre tu iglesia, Señor, hambre por la oración, una sed profunda por tu comunión diariamente, Padre. Vuélvenos a ti, vuélvenos a esta vida de oración, mi bendito Padre, por obra de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Les invitamos para que el próximo de la serie podamos juntos escudriñar las Escrituras. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús.